¿Qué tal? Muy buenas noches, auditorio de Radio Televisión de Veracruz, auditorio de TV+. Bienvenidos a 8 columnas. En esta ocasión, como ya se habrá dado cuenta, por supuesto, no está Ramsés Yunes Zorrilla, titular de este espacio. Un servidor, Guillermo Muñoz, les saluda y les da la bienvenida, por supuesto, agradeciéndole, como siempre, que elija RTV para informarse y también para crear opinión junto con nosotros. Hoy es 30 de noviembre, estamos ya terminando el penúltimo mes del año, que rápido se nos fue. Ya mañana será diciembre y en esta ocasión, en este programa, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, que es Naldi Patricia Rodríguez, quien es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales. ¿Cómo estás, Naldi? Buenas noches. Gracias por aceptar. Guillermo, muchas gracias por abrirme el espacio, por abrirnos el espacio al IBAI, y es un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta noche también me acompañan dos excelentes periodistas. Presento primero a las damas. Está con nosotros Isis Cortés Huérfano. ¿Qué tal, Isis? Gracias por la invitación también, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy honrada también de compartir este espacio, sobre todo por el tema, que es algo que me interesa mucho y ya le estoy agarrando el modo, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Y también saludo aquí de casa a nuestro compañero y amigo, también Isis amiga, por supuesto, Héctor Morales Juan. ¿Cómo estás, Héctor? Memo, buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, Gracias, consejera presidenta. gracias. Y bueno, pues un gusto también, Isis, compartir por aquí el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, precisamente ahorita que decía Isis que es un tema que le gusta, pero que poco a poco le ha ido tomando el sabor o, como se dice vulgarmente, agarrando la onda, preguntarte, Naldi, ¿qué tan complicado ha sido en ese tiempo que ya llevas que los ciudadanos, que los habitantes sepan, digamos, cuál es la función, para qué sirve? Porque de pronto dice uno el IBAI, pero bueno, ¿qué hace el IBAI? ¿Qué es lo que han hecho ustedes, Naldi? Cuenta. Sí, Guillermo, sin duda uno de los principales retos, yo diría, no problemas, retos o áreas de oportunidad que tenemos los órganos garantes de transparencia, y hablo de todo el país y no solo de Veracruz, es la misma situación, es el ejercicio de este derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, que es aún menor, si nos adentramos a platicar. Nos dicen las últimas estadísticas del INEGI, porque este año no realizó el censo, pero las últimas estadísticas del INEGI indican que solo el 5% de la población en México ha hecho una solicitud de información. Y consultas de información en páginas, buscando realmente informarse y obtener estos temas de transparencia, más o menos es un 16%. Entonces, esto es un panorama nacional. Incluso en el sureste estamos un poquito arriba de esta media nacional, los órganos en esa última encuesta. Entonces, el principal reto es decirle a la ciudadanía que es un derecho, son dos derechos muy fáciles de ejercer, que no necesitan un abogado, que no necesitan, como pasan en otra materia civil, amparo, que necesitas a lo mejor para presentar una queja, ¿no? Un abogado, un litigio muy largo, ¿no? Que es un procedimiento más de tipo administrativo y que puede encontrar una utilidad al ejercer el derecho de acceso a la información. Masificarlo es el principal reto que tenemos los órganos garantes y, por supuesto, también en el IBAI. Así lo hemos asumido, Guillermo, Isis, Héctor, platicarles. Una de las tareas que hicimos este año precisamente es salir de la comodidad del escritorio y acudir a las comunidades, acudir a los municipios. Hemos estado en Coatzacoalcos, Minatitlán, Pánuco, para, por un lado, capacitar a los servidores públicos, darles las herramientas necesarias para que puedan cumplir con el cúmulo de obligaciones que señalan tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Datos Personales. Y por otro lado, también lo que hemos hecho son jornadas de socialización, acercamiento, ferias, donde la población de inicio conozca qué es el IBAI y después estos dos derechos que estamos platicando hoy. Preguntarte, Naldi, sobre las labores que realizan. Digo, no son pocas. Ustedes ponen en acción el tema de la transparencia, que es rendición de cuentas. Están los datos personales también. Y bueno, todo eso debe ir todas las funciones que cumple el instituto debe ir de la mano con que sea, lo platicábamos hace poco, digerible para la gente, debe ser un lenguaje claro, debe ser. ¿Cómo adaptar esto? Y con los recursos tan limitados que a veces llegan a tener las instituciones, porque tienen que socializar, tienen que regular, tienen que hacer cumplir a los sujetos obligados, y bueno, a veces pues nunca hay dinero que alcance, ¿no?
Exacto. Tenemos dos tareas fundamentales. Por una, nos dice la Constitución, generar una cultura de la transparencia, ¿no? Que es, como bien lo dices, promover, socializar, acercarnos a la población. Y por otro lado, que son las quejas o la parte que a lo mejor no les gustan a las autoridades, ¿no? Que es abrir expedientes por las quejas que pueda presentar la ciudadanía porque no me diste una atención adecuada o una respuesta adecuada a una solicitud que yo hice a N o a X, cualquier sujeto obligado. En ese sentido, sí, desafortunadamente no hemos sido muy beneficiados con el tema presupuestal, que lo decías, pero a pesar de eso, con el presupuesto que ejercemos, que es 47 millones de pesos en este 2022, creo que hemos tenido avances, que hemos hecho grandes cosas este año. Publicamos el primer cuento infantil, no había publicaciones en el IBAI, una publicación solamente de una revista muy de tipo académico, una revista costosa. Publicamos este cuento, estamos ahorita a unos días de coeditar o de publicar una coedición con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Esta coedición también será nuestro segundo libro. Entonces, a pesar de estos recursos limitados, creo que hemos hecho un avance significativo gracias a la alianza estratégica, y debo decirlo, reconocerlo y agradecer, de entes públicos, instituciones públicas como Radio Televisión de Veracruz. Acabamos de lanzar un programa de radio que se llama La Llave Maestra, hace buenísimo programa, yo lo dos escuché. Semanas, buenísimo, buenísimo. donde es la principal tarea que tenemos, promover, difundir lo que se está haciendo, generar una cultura de transparencia que al final abona para todo Veracruz a una rendición de cuentas, y por otro lado al tema de protección de datos personales, que se ejerce menos, se ejerce poco, son leyes nuevas, pero que sin duda tenemos que ir avanzando en la materia, porque sí está ahí preocupante el tema también de datos personales. Muy bien, Presidenta, ¿quiénes son los sujetos que están obligados, más bien que son más cuestionados a través del IBAI? Y saber también si realmente la ciudadanía está interesada en preguntar, porque mencionaba un porcentaje que creo que se ha fomentado mucho en la cultura, pero que tanto la gente está acudiendo o recurriendo al IBAI para pues cuestionar o para preguntar a los distintos funcionarios y entes públicos, y qué es lo que está preguntando, si nos puede platicar un poco también, por favor. Sí, Veracruz es de los estados en el país donde sí hay mayor interés, hay que decirlo. Las cifras ahorita al cierre de hoy, al día de hoy, platicarles que estamos aproximadamente en 32,000 solicitudes de información este año al universo que tenemos de 394 sujetos obligados en este momento. El año pasado, para que más o menos puedan tener una medición, el año pasado interpuso la ciudadanía 20,000 solicitudes de información. Este año y este incremento de solicitudes, ¿a quiénes les están preguntando? Recordarán que tuvimos el cambio de administraciones municipales el 1 de enero, y entonces los sujetos obligados este año, que a quienes más les han hecho solicitudes de información, sin duda son a los ayuntamientos. La gente quiere saber qué salario se asignó el alcalde, quién llegó con él, si el tesorero cumple con los requisitos y cumple con el perfil para ocupar un cargo público, que también para eso sirve la transparencia, para poder revisar y hacer este ejercicio de rendición de cuentas. Quieren saber, pues también a lo mejor las actividades de los regidores, la propuesta, el programa, están pidiendo contratos. Principalmente los ayuntamientos. Otras dependencias que también son muy solicitadas, digo por su misma materia, la Fiscalía General del Estado, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud. ¿A qué crees que se deba eso? Mencionas que en el sureste y en Veracruz estamos por arriba de la media nacional en cuanto a la gente quiere saber más. ¿Es porque acaso el veracruzano es más chismoso o desconfía más en las autoridades, o ya hay una conciencia más de estar vigilante sobre los recursos que finalmente son del Creo que siempre hemos tenido una población políticamente activa, y esto va de la mano con la participación ciudadana y con el interés de saber, porque es un mecanismo efectivo que ejercen. ¿Y quiénes lo ejercen? A veces son los políticos quienes están haciendo. Un político le pregunta a través de solicitudes a otro político, solicitudes de acceso a la información. Periodistas y académicos son los sectores que más... O sea, si hay un trasfondo político en estas solicitudes. En muchas ocasiones pudiera haber, sí. ¿Qué pasa con la sociedad civil organizada? Digo, porque también está padre la rendición de cuentas y todo, pero ir más allá, generar propuestas que realmente yo, por ejemplo, sé cuántas personas con discapacidad hay en mi estado. Entonces,
coordinar un trabajo pues con los que hacen las leyes, que tengan como base esa información, qué tanto sucede realmente ya en la práctica, qué pasa con ese uso de la información a la que tuve acceso. Estamos ahorita terminando un laboratorio ciudadano donde participaron más o menos o están participando 22 asociaciones civiles. No todas son de Veracruz, debo decirlo, como 12 son de Veracruz, incluso están participando en este laboratorio que nosotros auspiciamos, gente de asociaciones civiles de Oaxaca, de otras entidades federativas que se interesaron en este taller virtual o en este laboratorio ciudadano, donde precisamente estamos viendo casos de aprovechamiento. Otro sector que hemos logrado atraer a través de asociaciones civiles y grupos que sí les interesa ejercer para encontrar casos de aprovechamiento y que mejore su entorno diario, ¿no? O sea, a lo mejor quiero acceder a una beca, a lo mejor, como dices, quiero mejorar los espacios de mi calle porque no hay luminarias o porque no hay accesos para personas con discapacidad. Lo estamos haciendo a través del plan de socialización, se le conoce Plan DAI, así lo llamamos nosotros o los órganos garantes, es un plan nacional, se desprende en Veracruz y hemos estado participando con asociaciones de mujeres, hemos estado participando también con asociaciones de personas con discapacidad, donde hemos tratado precisamente de involucrarlos en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sobre todo documentando casos de aprovechamiento, que tengan un beneficio real con este tipo de solicitudes de información y no se quede precisamente en el ámbito político. Okay. Mencionabas hace un momento en el ámbito político, regresando a esto, ¿cómo hacerle? Porque también, digamos, para que no utilicen al IBAI como el pretexto, que no sé, a lo mejor es un ayuntamiento de un partido, cambió y entonces el partido, por venganza o por desprestigiarlo, por lo que sea, voy al IBAI y pido tal cosa, y que a lo mejor lo único que hacen es por un interés de desprestigiar, o a veces piden cosas irrisorias, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sentido tienen. ¿Cómo hacer para evitar que se caigan, que ustedes mismos sean parte de ese juego político? Desafortunadamente no podemos limitar ni quién pregunta, ni qué pregunta, ni cuándo pregunta o cuántas solicitudes hace. Yo lo he dicho en pláticas a estudiantes, jóvenes, es un derecho muy noble. Es un derecho que desde nuestra Constitución nace, que no tienes que identificarte. Es decir, lo puedes ejercer de manera anónima, que es también, por eso ayuda a este sector de periodistas cuando lo ejercen o académicos para que no puedan verse, sobre todo en municipios pequeños a lo mejor, que los puedan vincular y los puedan, ¿no? Tener algún tipo de represalia. Entonces, es difícil que nosotros podamos realmente limitar ese tipo de solicitudes. Lo que estamos haciendo en contraparte es acercarlo a la ciudadanía y cuando sean más las personas y la sociedad que realmente ejerza con fines legítimos y sobre todo con fines sociales el derecho de acceso a la información y por otro lado el de protección de datos personales, sin duda va a ir limitándose este otro aspecto. Okay. Estoy convencida. Naldi, yo quisiera preguntarte, no sé si estoy cambiando muy drásticamente de tema, la profesionalización, precisamente por lo que decías, hace un año, prácticamente un año, entran nuevas autoridades municipales y cada que hay este cambio, nuevo jefe de unidad de transparencia, nueva gente se incorpora y otra vez hay que capacitarlos, otra vez hay que enseñarles sus obligaciones, cómo cargar la información y demás. En ese sentido, quisiera yo conocer tu postura sobre la profesionalización de las personas dedicadas precisamente al derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas. ¿Cómo se podría aplicar? Sí, hicimos este año, hemos realizado 9 encuentros regionales municipales donde ya han participado al menos 209 autoridades de 209 ayuntamientos. Sin embargo, vemos en el día a día y en la resolución, ya los 3 comisionados como órgano colegiado, cuando analizamos las quejas de la ciudadanía, que efectivamente no supieron contestar, no supieron a veces utilizar la plataforma y cargar la información, o la mandan por correo cuando ya todo el procedimiento lo tenemos nosotros aquí en Veracruz, como otras entidades lo tenemos sistematizado o lo tenemos armonizado a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, sin duda ha sido un reto importante
importante. ¿Por qué? Porque la propia ley y la propia Constitución no exige perfil alguno para ser titular de la unidad de transparencia. A lo mejor para ser tesorero tengo que tener conocimientos en contabilidad o tengo que ser administrador de empresas o tener cierto perfil. En el caso de la unidad de transparencia es muy ambiguo, no hay ninguna ley, ninguna normatividad que nos diga tiene que ser este perfil. Hemos encontrado así, desafortunadamente, que algunas autoridades municipales pues sí ponen al amigo, al compadre, al músico. Tuvimos un caso de un músico que era titular de la unidad de transparencia y obviamente desconocía toda la normatividad en la materia y lo que hay detrás y cómo hacer los procedimientos. Sí creemos y hemos estado tratando de avanzar con los diputados locales. Tenemos una propuesta de reforma a la ley 875 que una parte de esta reforma lo que está considerando precisamente es que los titulares de las unidades de transparencia puedan estar al menos certificados en materia de transparencia. No es descubrir el hilo negro, ya se hace en otras entidades, decirles que en Estado de México desde hace muchos años es obligatorio que todas las unidades de transparencia, los titulares, estén al menos certificados precisamente en estándares de competencia, donde acrediten que tienen la experiencia y la capacidad para realizar las funciones que tienen que hacer. ¿Cuándo presentaron esta iniciativa? Esta iniciativa ya tiene como en julio que la presentamos, esperamos mañana hay sesión, ojalá tengamos suerte, porque ya hemos hecho mesas de trabajo con las y los diputados y sobre todo con quienes integran la Comisión de Transparencia y hemos estado abonando, se ha escuchado también su voz, sé que han hecho propuestas a esa propuesta que nació del Pleno del IBAI, de mis compañeros José Alfredo Corona, David Agustín Jiménez y una servidora hicimos de manera conjunta esta propuesta. Sé que le han abonado a esta propuesta. Esperemos que pueda salir el día de mañana o en fechas próximas. Okay. Hablando de propuestas, hace un momento mencionabas el presupuesto. Quisiera retomar este tema para el próximo año. ¿Estará el mismo presupuesto? ¿Pidieron una ampliación? ¿Cómo está el tema? Sí, nosotros en nuestro anteproyecto de presupuesto, como ocurrió el año pasado y el antepasado, que ya tenemos en esta administración o en este pleno del IBAI, efectivamente creemos que el presupuesto que se nos ha asignado resulta insuficiente para el cúmulo de obligaciones que tenemos. 394 sujetos obligados. En el país somos el tercer estado con más sujetos obligados. La geografía veracruzana, nada más ahorita, el reto que tenemos de capacitar a las autoridades municipales sin duda es mucho. Estamos ejerciendo 47 millones de pesos este año. La propuesta, a pesar de que nosotros solicitamos 68 millones de pesos, la propuesta que ya se pasó al Congreso, que apenas van a analizar los diputados y esperamos que por ahí pudiera darse ojalá algún cambio o algún pequeño aumento favorable para el IBAI, es de 47 millones de pesos, es decir, en las mismas condiciones en que está este año. Ha sido difícil porque tuvimos un incremento, además de quejas y de recursos de revisión y de, como les comentaba hace un momento, de las propias solicitudes de información. En el caso de los recursos de revisión, que son las quejas que pone la ciudadanía por falta de respuesta o las quejas por no publicar en los portales de transparencia, estas se han triplicado en comparación con el año pasado, lo cual ha representado un esfuerzo realmente del personal extraordinario. Para el próximo año, si tenemos este mismo presupuesto, será difícil, sin duda a lo mejor tendremos que hacer ajustes, porque hay que considerar el tema de la inflación, que nos tendrá que subir la renta, nosotros pagamos renta, y que subirán, por supuesto, los servicios de vigilancia y todos los servicios de agua, luz y demás. Todo lo que aumenta. Bueno, y hablando de aumentos, exacto, también han aumentado los sujetos obligados, ¿no? Recientemente, justamente tuvimos ahí la oportunidad con la compañera Isis de estar en la Secretaría del Trabajo y muy bien recibidos, por cierto, y platicando acerca de los sindicatos, ¿no? Que son ahora los pues sujetos también ya obligados. Si nos puedes comentar qué tanto están aumentando justamente estos sujetos obligados y qué beneficios podría tener justamente este acceso a la transparencia a través de estos organismos que son aparentemente independientes, ¿no? Sí, acabamos de incorporar a 15 sindicatos, son sindicatos municipales. Ya teníamos en nuestro padrón, desde que nosotros llegamos, a 30 sindicatos
aproximadamente, pero en un trabajo, y hay que reconocerlo, coordinado tanto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, con las autoridades del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La ley nos dice que serán los sindicatos, serán sujetos obligados los que ejerzan o reciban recursos públicos. Es decir, no todos los sindicatos serán sujetos obligados en materia de transparencia. Y hay que decirlo, no son sujetos obligados en materia de datos personales, porque el tema de las cuotas es un tema que queda finalmente a la libertad de cada trabajador, si yo quiero afiliarme a un sindicato o a otro, o definitivamente no quiero afiliarme. Entonces, en este tema, solo son sujetos obligados a acceso a la información, no a datos personales, y la condición es que estén recibiendo recursos públicos. O sea, no todos los sindicatos, perdón, aunque sean de instituciones, de instancias o dependencias estatales, serían sujetos obligados. Así es, Héctor. No todos los sindicatos serían sujetos obligados. Sin embargo, pues sí creemos que hay muchos más de los que tenemos. Vamos a seguir trabajando para incorporar y para trabajar, yo lo decía en el mensaje, en esta cultura de la transparencia. Sin duda, los sindicatos y como periodistas hemos escuchado pasajes oscuros del sindicalismo en México, ¿no? Un poquito oscuro nada más. Habían recibido precisamente mucho tipo de prebendas, ¿no? Los sindicatos charros, que se les llaman, ¿no? Líderes sindicales. Y precisamente la reforma en materia laboral, desde la reforma laboral que fue el año pasado, ya habla de una transparencia sindical. Es decir, que ya tienen ellos también que estarse sujetando, y en nuestra ley de transparencia, como en la ley general, también ya son sujetos obligados con esta condición, que reciban recursos públicos. Y en esta misma, y en esta misma condición están los notarios, los partidos políticos, todo quien reciba recursos públicos es un sujeto obligado. Toda persona que recibiera recursos públicos pudiera constituirse. Tenemos fideicomisos que son sujetos obligados de estar en esta condición, pudiera constituirse, sí. ¿Qué pasa si un sujeto obligado se niega a dar una información? Que entiendo que es donde viene ahí ya no la solicitud, sino la queja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? O sea, yo soy sujeto obligado, me piden algo, no doy información o la doy maquillado de falsa. ¿Qué sigue? Te acusamos con Aldi. Ándale. Sí, presentan una queja ante el IBAI, es ahí en el momento en que nosotros intervenimos, es decir, de inicio tú llegas y presentas la solicitud, no la presentas en el IBAI, la presentas en la dependencia donde te interese saber. A mí me interesa saber a lo mejor de los corralones que está llevando las grúas, tránsito, ¿no? Le voy a preguntar a quién, al ayuntamiento, y le voy a preguntar a lo mejor a seguridad pública para cruzar datos, ¿no? O cruzar información, que también es lo que sirve la transparencia. O sea, hacen muchas solicitudes en ese sentido quienes hacen trabajos de investigación. Entonces, una vez que haces la solicitud ante la dependencia, que además decirte que el 90% de las solicitudes ya se tramitan vía electrónica, es decir, o lo hago a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o lo hago a través de correo electrónico. Sí. Puedes también, y eso también hemos tratado de abonar al tema de lenguas originarias, puedo yo ir a mi ayuntamiento y a lo mejor soy de Zongolica y hablo lengua náhuatl y voy directamente de manera presencial y me tendrían que dar un formato y recibir mi solicitud en lengua náhuatl. Poco ocurre, desafortunadamente, como les decía, esto de masificar el derecho de acceso a la información, pues todavía no es una realidad, ¿no? Es un reto que tenemos. Entonces, presentas la solicitud, la queja ya la pones con nosotros de dos vías, o correo electrónico, bueno, tres, correo electrónico presencial o a través de la misma plataforma. Ahí te dice un botoncito que dice queja. Nada más le aprietas el botón y ya inmediatamente ingresa con nosotros un recurso de revisión, que es como se le llama en términos de transparencia, y nosotros se divide en 3 ponencias. Lo tenemos, además, decirte que a partir del año pasado tenemos ya todo sistematizado, entonces no es que yo decida, yo le asigno este recurso porque Presidencia asigna, supuestamente, o turna, más bien es la palabra correcta, se lo asigno a Guillermo, se lo asigno a Isis y se lo asigno a Héctor, ¿no? No, el sistema lo va asignando de manera cronológica a quienes integramos el pleno, a las 3 ponencias, y entonces lo asigna el comisionado ponente, estudia
tenemos un término de 40 días hábiles máximo, ¿no? Podemos resolver en 20 días y ampliar en caso de ser necesario 20 días más. En 40 días tú tendrías que tener una resolución que te dijera, sí, Guillermo, efectivamente no te entregó la dependencia o el ayuntamiento la información requerida, por lo que le damos un plazo de 5 días más para que te atienda y se le ordena que entregue la información bajo la advertencia que de no hacerlo, pues podría hacerse acreedores a las medidas de apremio. Ok, y sanciones. Más adelante vamos a tener que ir a un corte, regresamos por supuesto con más, pero para que nos des estos detalles de cuántos a cuántos han sancionado, por ejemplo, y ese ese tipo de datos que por supuesto interesan mucho a la población. Bueno, esto es 8 columnas, regresamos. Está con nosotros este día la comisionada presidenta del IVAI, Naldi Patricia Rodríguez. Regresamos. Continuamos aquí en esta última emisión del mes de noviembre de 8 columnas. Estamos en esta charla que hoy nos acompaña amablemente a la presidenta comisionada del IVAI, Naldi Patricia Rodríguez. Naldi, en ese momento estamos platicando y yo quisiera preguntarte también, de alguna forma, ustedes verifican, vigilan, pero ¿quién revisa al IVAI? Y lo pregunto ¿por qué? Porque ya ha habido casos, bueno, la persona que estaba anteriormente, la maestra Yoli, tiene un proceso, está precisamente en prisión. Hay 2 comisionados más que están en las mismas condiciones. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué sabes tú? ¿Qué avances hay en este caso? Primero, bueno, lo que me comentabas de quién revisa al órgano garante, lo revisa la propia ciudadanía. El año pasado fuimos el sujeto con más solicitudes de información. Paradójicamente, incluso antes que Fiscalía General del Estado, que Secretaría de Salud, que les decía, son dependencias o instituciones públicas, organismos que normalmente por la naturaleza de las funciones que desempeñan tienen muchas solicitudes de información. ¿Quién más nos revisa? Si una resolución no le es favorable o considera el ciudadano que no está pegado a lo que él creía, ¿no?, que tenía que ser, puede recurrirla ante el INAI o puede irse a través del amparo o un juez federal para decir, no estoy de acuerdo con esta determinación, revísala y ordena en otro sentido, ¿no? Este año, por ejemplo, decirte que de todas nuestras determinaciones, todas nuestras resoluciones, llevamos más de 5,000 resoluciones este año, que te decía que se triplicó el número. Solo 17 asuntos o 17 de nuestras determinaciones se fueron ante el INAI para una segunda revisión, por así decirlo. En el caso que nos comentas, bueno, también estamos ya administrativa y financieramente, como todas las entidades públicas, estamos fiscalizadas por el órgano de fiscalización superior y por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, estamos constantemente y tenemos además un órgano interno de control que, como todos los entes autónomos, los órganos internos de control gozan de autonomía. Recordarán que hubo una reforma constitucional en el 2018, que entonces estos entes que entraron, la UV, Fiscalía, son autónomos dentro del ente autónomo, ¿no? Y regresando con la última parte de tu pregunta, pues cuando nosotros llegamos nos encontramos precisamente que había meses o años que ya había denuncias en contra de quienes integraron el pleno anterior y que ya habían seguido su curso, ¿no? Hemos sido muy respetuosos, quiero decirte, Guillermo, Isis, que hemos sido muy respetuosos del proceso como pleno, ¿no? No nos hemos tratado ni de intervenir ni tampoco de litigar en los medios de comunicación. Por supuesto que no. Creemos que son las autoridades, en este caso el Poder Judicial, las autoridades de Procuración de Justicia, las que tendrán que determinar si hay o no alguna responsabilidad por parte de quienes integraron el Pleno. De manera personal, sí considero que no podemos enarbolar
banderas de equidad, banderas de defensa de derechos humanos por proteger actos de corrupción. Frente a un interés personal o intereses de grupo, sin duda está el interés social, y además del interés social está el cumplimiento de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Digamos que ustedes deben ser los más transparentes, deben ser una caja de cristal, y sería una paradoja como ocurrió, ¿no? Que de pronto la persona que anteriormente estaba encargada, pues hoy se encuentra bajo un proceso. Sí, serán las autoridades que lo diriman, pero sí, te digo, creo que no podemos confundir o que quieran intervenir, porque así lo han querido hacer algunos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, ya con una bandera, a lo mejor con un sesgo hasta político. Serán las autoridades, insisto, y para eso también además hay contrapesos. Tenemos los jueces federales que hacen contrapeso. Si una determinación, como pasa, como les decía, con nuestras resoluciones, por supuesto que lo mismo pasa. Si no estás de acuerdo con una determinación de un juez local, pues te vas a otra instancia, que es la federal, y al colegiado, ¿no? Entonces, serán las autoridades, pero sí creo que todos, la sociedad y este interés social, es en una lucha contra la corrupción, y que no podemos, te digo, enarbolar ahí falsas banderas o falsas luchas, a lo mejor, ¿no? Tratando de dar cabida a la impunidad y dar cabida a la corrupción. Más allá de las decisiones de las personas, ¿cómo te has encargado tú de cuidar la institución precisamente? O sea, las situaciones que están nombrando en este momento, pero tú, por ejemplo, desde tu llegada, ¿qué has hecho para evitar a lo mejor alguna reestructuración, a lo mejor algún acomodo personal? ¿Ha habido bajas? ¿Ha habido ¿Cómo le has hecho para cuidar lo que tú vas a ser juzgada dentro de unos años? Claro. Primero, hemos estado dando estricto cumplimiento a la ley. En términos de los recursos de revisión, encontramos asuntos o recursos de revisión, las quejas de la propia ciudadanía, que tenían 1 año, 2 años que no se resolvían. Hemos estado, como les decía, primero atendimos todo el rezago, que fueron más de 4,000, 5,000 expedientes que ahí estaban, ¿no?, guardados y que no habían sido revisados. Terminamos el rezago. Incluso había rezago también en denuncias por la falta de publicación de los portales de transparencia ya, y ahora nuestra determinación y nuestro cumplimiento es con la ley y con la ciudadanía. Estamos cumpliendo las resoluciones en estos términos de 40 días. De hecho, se nos pasa uno y estamos todas las ponencias, oye, se te quema por un día. No, ¿sabes qué? Sesiona para que no se pase por un día, 2 días, ¿no? Entonces, primero estamos haciendo eso. Otro tema que atendimos para componer un poquito la casa, recibimos un instituto endeudado, recibimos un instituto que tenía una sentencia de desalojo del edificio donde se encontraba y una demanda del pago de rentas. Pagamos ya las rentas, pagamos también impuestos federales, impuestos estatales que no se habían pagado, no se habían cubierto de los años 2016, 2017, y hemos estado finiquitando, afortunadamente, con mucha responsabilidad y con un ejercicio de austeridad en esta administración y en este pleno del IBAI. Hemos estado pagando diferentes laudos que no nos correspondían, pero que institucionalmente, claro, que institucionalmente tienes que cubrirlos y tienes que pagarlos. Nos queda uno que está en cumplimiento parcial. Ya dimos una parte de ese laudo, que además es grande, no eran laudos pequeños, eran laudos importantes, y es el último que nos queda de laudos en ejecución. Todos los demás, afortunadamente, les decía, en este tema de austeridad los hemos venido solventando. Otro tema que hicimos fue dignificar al personal. No había espacios dignos para ellos. Al cambiarnos de un nuevo edificio, lo que quisimos fue darles espacios para que tuvieran comedores, tuvieran cafetería. No tenían espacios donde comer, comían donde estaban sus expedientes, ¿no? No había espacio para comer. Constituimos un lactario hace algunos meses. Abrimos también una ludoteca para el personal de los trabajadores, y cuando abrimos el lactario, enseguida llegó una solicitud de información que quién había ordenado que se abriera el lactario. Es una instrucción internacional que, como saben, que todas las instituciones públicas, yo lo he dicho, no es un tema de moda, no es porque yo sea presidenta y yo sea mujer y por eso es que voy a abrir un espacio para las mujeres. Es una orden y una línea internacional que debemos de cumplir con generar estos
espacios para las mujeres que vayan acortando estas brechas de desigualdad que sin duda existen todavía en nuestra sociedad y que también existen en las instituciones públicas. Hicimos también una homologación del tabulador o de los salarios. Cuando llegamos había jefe A, B y C, ¿no? Y entonces A, B y C ganaban distinto. Homologamos todos los salarios y hemos tratado un poquito de subir, un poquito de mejorar los salarios. Digo, ha sido difícil. Primero entramos en pandemia nosotros y también, como les decía, con un presupuesto austero. Tenemos un instituto como el Estado de México, como la Ciudad de México, que ejercen con las mismas funciones y más o menos el mismo padrón de sujetos obligados, una geografía a lo mejor similar en el Estado de México, que tienen un presupuesto de 187 millones de pesos. Okay, entonces, una vez que has subsanado y que has tratado de trabajar, limpiar, dices, la casa, ahora sí, de aquí para adelante, ya podemos evaluar tu trabajo de cero en adelante, ¿no? O sea, ya que subsanamos todos los pendientes. Pues ya que subsanamos todos los pendientes, por ejemplo, ya pudimos incluso llevar esas actividades de socialización y masivas que no se hubieran podido porque representan presupuesto. Claro. Traslados. Exacto, celebramos un evento masivo con más de 3.500 asistentes en Papantla, en el Parque Taquilzucut, y agradecer el apoyo. Participó el DIF estatal, el ayuntamiento, la Secretaría de Turismo. Sin duda fue una suma de voluntades, pero recibir y atender a más de 3.500 asistentes, en su mayoría niños, y trasladar, por supuesto, al personal operativo para que estuviéramos promoviendo, por un lado, el derecho de acceso, protección de datos, y por otro lado también nuestro origen, ¿no? Lo que es Veracruz, en una fiesta de la verdad, que fue la tercera que se celebraba en el país. Las otras dos fueron en Zacatecas y en Hidalgo. Sin duda eso nos permitió. O sea, este año que ya el año y medio anterior fuimos pagando y fuimos obtuviendo esta, como dices, tranquilidad, nos permitió hacer este evento. Tuvimos otro evento, por ejemplo, en Coyolillo, donde yo creo que fueron más de 500, 800 asistentes. También en la plaza pública principal pudimos imprimir el cuento. En audiolibro, en idioma... Está en TENEC, es un cuento además bien bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho este trabajo inclusivo, destacar el apoyo de la editora del Estado, destacar el apoyo también de Radio Televisión de Veracruz. Es un libro que está en español, que está en TENEC, y que es una de nuestras 13 lenguas originarias y que está en mayor desuso en el estado de Veracruz, y está en audiolibro gracias al apoyo de RTV en español y en TENEC. Precisamente, perdón. Y en braille también ya lo tenemos con el apoyo de la UB. Lo estamos repartiendo precisamente a centros especializados donde atienden a población con discapacidad. Está en braille. Justamente para todo esto que están haciendo y los ajustes se necesita más presupuesto, y retomando el tema inicial, ¿no? ¿Cómo es estira y afloja justamente de las solicitudes de aumento de presupuesto? Y saber si nos puedes precisar, para el próximo año todos los organismos también hacen su aumento presupuestal para poder llevar a cabo todas las acciones programadas, ¿no? ¿Qué van a hacer pues con el presupuesto? Si nos puedes precisar cuánto está ejerciendo este año, cuánto va a ser la solicitud o ya se pidió pues para el año próximo, y lo que se prevé, también los proyectos, ¿no? Aprovechando para el 2023. Sí, nosotros en el anteproyecto de presupuesto, y de manera austera y responsable, o sea, tampoco estábamos pidiendo los 187 que tiene el Estado de México, ojalá, pedíamos 68 millones de pesos. Lo que ya se envió, ya hay una iniciativa del Ejecutivo que tengo entendido y que dieron a conocer los medios de comunicación, que ya se envió, es el mismo techo presupuestal que ejercemos este año, que es en 47.5 millones de pesos, lo que estamos ejerciendo este año. Y bueno, ojalá pueda ser reconsiderado antes de que pase a la aprobación de los diputados locales. Sabemos que en los próximos días, posiblemente antes de que acabe el año, 20 de diciembre, luego aproximadamente aprueban el presupuesto. Ojalá pudiéramos vernos favorecidos por este tema que les decía de aumento en general de rentas e inflación, que va acompañado de todo, ¿no? Y para el próximo año, ¿qué queremos hacer? Tenemos pendiente la firma electrónica. Como les decía, todos nuestros procedimientos armonizados a México, armonizados al INAI, se realizan por la Plataforma Nacional de Transparencia.
pero se queda en el recurso, se queda en la queja, pero de ahí imprimimos, o sea, seguimos imprimiendo, seguimos gastando en hojas, en papel, y porque nos falta la firma electrónica. Solo Zacatecas lo tiene, ningún otro órgano Sería en el garante. segundo estado. Ningún otro órgano garante local lo tiene. Acabamos de obtener, es importante y es parte de los proyectos que vamos a lanzar en enero, acabamos de obtener la calidad de centro evaluador por parte de Conocer, que es una institución de la Secretaría de Educación Pública, donde ya vamos a poder evaluar en un estándar de competencia que es precisamente para unidades de transparencia, ¿no? Manejo correcto de la información en posesión de los sujetos obligados. Esto no creas que es cuestión, o no crean que es cuestión fácil. Lleva un proceso, ¿no? Lleva todo un proceso. Primero, certificar a nuestro personal y certificarlo en varios estándares de competencias, que empezó hace meses, ¿no? Ya tenemos a nuestro personal certificado, y lo otro que hicimos pues fue obtener este registro. Lo hicimos con el apoyo del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, del INVEDEN, el cual ya es un centro certificador, y ahora vamos a estar adscritos o ser un centro evaluador adscrito al INVEDEN, que él ya tiene capacidad de certificar, que es el siguiente paso que nos falta y hacia donde queremos ir. Solo hay 4 órganos garantes que son centro evaluadores: Estado de México, porque les decía que es una obligación que las unidades estén certificadas, Zacatecas, Yucatán, y ahora nosotros vamos a ser el 4º órgano centro evaluador. Oye, Naldi, aparte te diste tiempo de presidir a los institutos de acceso a la información y a transparencia de la región sureste, ¿no? Sí, acabas de entregar este mes, ¿no? Este año, justo, gracias Guillermo, justo acabamos de entregar la estafeta a quien va a presidir el próximo año o el próximo periodo, que es el comisionado de la región de Quintana Roo, del órgano garante de Quintana Roo, Roberto Agundis. Él va a presidir, y bueno, fue el 23 de noviembre que rendí mi informe, y la verdad muy contentos de los avances que se lograron. Una de las propuestas fue hacer foros donde pudiéramos llegar a población que históricamente ha estado más discriminada, ¿no? En peores condiciones, ¿no?, que a lo mejor podemos encontrar en las grandes ciudades. Pudimos hacerlo, pudimos estar en los 6 estados, llevamos un foro de lengua originaria en Tecash, Yucatán. Decirte también que gracias a esta coordinación también conseguimos 2 herramientas que las homologamos. Una herramienta tecnológica que es en materia de gestión documental, Saga, que gracias a esta coordinación nos las pone Yucatán y se la damos a todos los órganos garantes. Y otra herramienta bien interesante que además ya están adoptando otros sujetos obligados se llama Integrados. Esta herramienta nos la da Sinaloa, y es una herramienta que tú entras a los portales de internet y tiene diferentes condiciones de acceso. 9 tipos de discapacidades atiende esta herramienta. Y la verdad, tiene mucho más funciones que cualquier otra. En el mercado, una herramienta de este tipo costaba 15 millones de pesos. La desarrollaron después de mucho trabajo con grupos y con población con discapacidad, y ahora se está extendiendo. Nos las pidió ya la está usando el Poder Judicial, la está utilizando se la acabamos de dar a la Fiscalía General del Estado, la Universidad Veracruzana, y próximamente la Secretaría de Finanzas y Planeación, también ya en su portal van a tenerla. Incluso el INAI adoptó esta herramienta que logramos también a través de esta coordinación del sureste. Oye, Nel, yo quiero preguntarte, ¿han tenido o ha habido casos de peticiones fuera de lugar, de peticiones descabelladas, que dices, esto, vamos, tiene alguna intención que nada que ver? ¿Quién es la más bonita? Wow. Como por ejemplo el presidente mencionaba que sí. Cuánto papel de baño utiliza, ¿no? ¿Se han dado casos aquí en Veracruz? Sí tenemos el caso de en ayuntamientos, ¿no?, que se están haciendo ese tipo de solicitudes. Incluso nosotros también alguna vez, el IBAI también los tuvo, ¿no? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé. Cosas absurdas. Así una. ¿Cuál es el peso del titular del ¿En serio? sujeto obligado? Okay. ¿No?
¿Cuál es el peso? Recuerdo otra que cuál era la música preferida y tu película preferida. ¿No? Del titular, del sujeto obligado, del director. Eso representa un gasto, ¿no? Para el instituto, o sea, el hecho quitarles tiempo, tienen que responderla, ¿no? Pues es productividad que te están quitando. Se tiene que tramitar, es cierto. El procedimiento y la ley de transparencia dice que se tiene que tramitar. Sin embargo, será una respuesta donde digas que no tienes una obligación de generar una información a modo. La ley también es muy clara y eso hay que decírselo a la ciudadanía. A veces confunden y creen que es como una entrevista, ¿no? Y entonces te mando una serie de 10 preguntas que yo quiero que Guillermo me conteste y me diga qué opina de esto, ¿no? ¿Qué opina de la inflación? ¿Qué opina de esto? Y no, la ley va de la mano con la ley de archivos, que se ha dicho mucho, ¿no? Desafortunadamente la ley de archivos salió después. Primero fue la de transparencia, luego la de datos y luego la de archivos. Sin embargo, tendría que haber sido a la inversa. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia nos dice que las autoridades, en cumplimiento de sus atribuciones, entregarás la información documental. Es decir, la que yo genero para cumplir mis obligaciones, como los expedientes, a lo mejor como los oficios que mando al comisionado para informarle de un evento que vamos a tener. Esa es la información que tú vas a poner a disposición de la ciudadanía. No voy a contestar cuál es mi cantante favorito. Okay. Y en ese sentido, digo, lo mencionaste, ¿la ley de archivos quedó ya homologada? ¿Para cuándo? ¿Cómo van? No tenemos ley de archivo en Veracruz, es un tema pendiente también y es un tema que sin duda pues está en la cancha de las y los legisladores, que esperemos que pronto lo puedan también atender. Ahí es cierto y hay que reconocerlo y se ha dicho en espacios nacionales y estatales. Hay por ahí un llamado tanto del Sistema Nacional de Transparencia como del Archivo General de la Nación que nos están ya conminando a Veracruz a que se armonice. Pero también es cierto, y lo hemos hablado entre autoridades y hay una buena coordinación con la Dirección General de Archivo del Estado, que en muchos otros estados armonizaron y por un lado se las echaron abajo o están en acciones de inconstitucionalidad. La mayoría de las leyes en ese estado se encuentran. O sea, que alguien las impugnó y entonces todavía no están firmes. El otro tema es que aunque no exista ley estatal de archivos en Veracruz, tenemos que sujetarnos a una ley superior que es la Ley General de Archivos y tenemos que estar todos dando cumplimiento. Es lo que hemos estado diciendo pues al dar los cursos y la capacitación y reuniones continuas con todas las autoridades. Habría dos pendientes entonces ya para el Congreso, ¿no? Para este sentido. Oye, también si nos puedes platicar un poco sobre la protección de datos personales. Ahorita actualmente estamos ya en tiempos en los que pareciera que todos los datos son públicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace también el IBAI en materia de datos personales en cuanto a la cultura justamente de protección? Hemos sabido que están también dando esta información, no solo las solicitudes de información, sino también la protección de datos. Sí, pues por un lado como autoridades tenemos el deber de resguardar los datos personales de la ciudadanía que pudiéramos tener y que pudiéramos, a lo mejor por hacer un trámite o servicio, ¿no? Es un derecho que poco se ejerce, desafortunadamente. Lo asociamos más, por ejemplo, cuando te molesta el banco. O cuando te molesta a las 6 de la mañana para decirte que te ofrece una tarjeta el abonero express y te está cobrando, ¿no? Sin embargo, en Veracruz, en el caso de Veracruz, decirte que solo tenemos este año 22 denuncias. Son muy pocas en comparación con los otros datos que les daba en términos de acceso a la información, pero hemos estado tratando de dejar precedentes interesantes en el tema, por ejemplo, del expediente clínico. Es decir, hubo ya una solicitud y generar esa conciencia, ¿no? De que son tus datos y tú puedes acceder a cuando eres el titular de este expediente clínico. Ahí sí, a diferencia del tema de acceso a la información pública, yo tengo que identificarme, decir que soy Naldi Patricia Rodríguez, dar mi identificación para que pueda yo acceder al expediente clínico. Tuvimos un caso donde una usuaria solicitó su expediente clínico, no se le negó, la Secretaría de Salud, en este caso, le dijo, sí te lo doy, pero tiene un costo. Ella acreditó, que es también lo que pasa con el tema de acceso a la información, en el recurso de revisión logró acreditar que era una persona de escasos recursos económicos, que no tenía seguridad social y que precisamente incluso pertenecía o vivía en una colonia de alta marginación aquí en la zona de Jalapa. Y fue así que, pues dejando estos precedentes, se le solicitó a la Secretaría de Salud que le diera su expediente clínico de manera gratuita.
Ok, Naldi, bueno, estamos ya casi por cerrar el programa y yo quisiera preguntarte cuáles son los retos del IBAI. Lo que te decía, socializar y masificar, convencer a la ciudadanía de que pueda ejercer el derecho de acceso a la información, el derecho de protección de datos personales. Tenemos también una tarea y hemos estado trabajando y por eso luego nos dicen, ¿por qué con los niños? No son escuelita. Porque con los niños son nativos digitales, los niños, y han estado además, si ya no logramos enseñar a los adultos, pues cambiar el chip a los niños. Está creciendo una generación de niños y de jóvenes que ya le entran al acceso a la información, que ya le entran también a los temas de decir, oye, estás vulnerando mis datos personales. O sea, vamos a comunidades y hemos llevado en comunidades programas de lecturas. Tenemos un programa de lecturas donde buscamos ahí difundir la protección de datos personales y el acceso a la información, y siempre nos encontramos un caso donde han sido vulnerados sus datos personales a través de las redes sociales, o algún caso de sexting, algún caso desafortunadamente. Entonces, ese es otro gran reto que tenemos. Además del acceso a la información, generar esta conciencia en un uso responsable de las redes sociales y los riesgos que conlleva. Incluso como adultos hemos estado, yo lo dije abiertamente a través de mis redes sociales, nos han robado a lo mejor a muchos el WhatsApp, ¿no? Que sí. está Está de moda, ¿no? Y estuvieron extorsionando a gente. Empezaron con políticos, diputados, yo vi que lo ponían, autoridades, altas autoridades, altas autoridades, pero también tu primo, tu papá te habla y te dice, oye, me robaron y están extorsionando, ¿no? Entonces, eso también es otro reto que tenemos, generar esta conciencia y por ahí la dejaría. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias, Naldi. Gracias también, por supuesto, Héctor Morales, también a Isis Cortés. Ha sido un programa, sin duda alguna, de transparencia, de responsabilidad social, de reflexionar en cuestión de nuestros datos y demás. Y bueno, de esta forma hemos llegado a esta emisión en este último día del mes de noviembre. Yo soy Guillermo Muñoz y a nombre del titular de este espacio informativo, de este espacio de opinión, Ramsés Yunes Zorrilla, le doy, por supuesto, las gracias por estarnos observando. Que tenga muy buenas noches.